llegamos todos a tiempo. Buenas tardes a todos, señoras y señores. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Un rinconín de Asturias, en la capital de España, como es bien sabido, la casa de todos los asturianos y de todos los amigos de Asturias. Bueno, pues vale, gracias. Perdón. Ya saben ustedes que tenemos variedad de actos. Iba a decir que se animasen a venir el sábado a la calçotada con sidra que tenemos con el Círculo Catalán de Madrid, en la Quinta Asturias, pero me parece que ya se ha cerrado, me he dado cuenta según lo estaban diciendo, se ha cerrado ya el plazo de inscripción. Ya no se puede porque ha habido que pedir pues, los calçots, que están buenísimos, a Cataluña, los traen de allí, la salsa romesco, y ya se ha cerrado. Lamentablemente no se puede, pero se ha anunciado durante unas cuantas semanas, lo hemos dicho. Bueno, siempre habrá una nueva edición. Bienvenidos a un nuevo encuentro de educación y salud, a un nuevo encuentro en el que la palabra asume el protagonismo, también el conocimiento, la sabiduría, el afecto, la amistad. Comprenderán ustedes que para mí es una satisfacción enorme que estemos hoy aquí y estar acompañado con estos dos amigos, a los que ahora presentaré. Por un lado, el doctor Antonio Sáez Crespo, que tomará la palabra después de mi intervención, bien conocido por todos, catedrático jubilado, que vive este nuevo tiempo con júbilo, muy entregado también, por supuesto, a la causa sociosanitaria y educativa. Entre otros muchos cargos y mérito, es presidente de la Asociación Española e Iberoamericana de Medicina y Salud Escolar y Universitaria. Un médico ilustre, catedrático de Salud Pública de la Complutense y profesor de dilatada y fecunda trayectoria. Con él codirijo desde hace aproximadamente 3 años los encuentros de educación y salud de este centro asturiano, unos encuentros distinguidos por el compromiso con la mejora de la calidad de vida desde la cuna hasta la sepultura. Y debo agradecer ahora, como siempre, entre otros aspectos humanos y científicos, su generosidad. Gracias, Antonio, y contigo también a todos los compañeros que han participado en esta misma tribuna sociocultural, compañeros de la asociación, que desde las distintas especialidades nos han brindado sus conocimientos y su larga experiencia. Las conferencias pronunciadas durante estos cursos, por fuera de su singularidad, se han caracterizado por el compromiso con la educación y la salud. Quiero agregar que, entre otros muchos méritos, el doctor Sáez Crespo es asturiano adoptivo en Madrid, un título otorgado porque se merece, un título de afecto, de admiración y de gratitud. Y en el caso de la doctora Rosario Limón Mendizábal, Chayo, pues como es sabido, es habitual de esta casa, la suya, en la que ha colaborado en diversas presentaciones y actos, recientemente también, y hace años, creo que fue en 2010, no he podido precisarlo, pero manejando algunos episodios, pues creo que fue por entonces, nos dio una magistral conferencia sobre el tema que hoy nos trae, aunque de una manera actualizada, porque ella investiga de continuo en esta área de la que denominamos la gerontopedagogía. Muchas gracias, Chayo, doctora en Pedagogía por la Universidad Complutense de Madrid, con premio extraordinario de licenciatura y de doctorado, profesora titular de Pedagogía Social del Departamento de Teoría e Historia de la Educación, ya extinto. Ahora hemos conformado, lo he dicho en alguna ocasión, un macro departamento con didáctica y hemos pasado a llamarnos Didáctica y Teoría de la Educación. Posee 3 sexenios de investigación y 6 quinquenios de docencia. Es además catedrática acreditada por la ANECA. La ANECA, para aquellos que no les dice nada este acrónimo, es pues una agencia nacional de evaluación y acreditación del profesorado
en distintas figuras docentes, entre otras funciones que desarrolla esta agencia. Es miembro del grupo de investigación de la Complutense denominado Desarrollo Tecnológico, Exclusión Sociocultural y Educación. De 2001 a 2010 fue vicedecana del Practicum en nuestra Facultad de Educación. De 2013 a 2017, directora del departamento que acabo de mencionar, ya extinguido o subsumido en este otro macro departamento. Ha sido o es profesora de asignaturas como Pedagogía y Educación de las Personas Mayores, Pedagogía Social, Desarrollo de Programas de Intervención Socioeducativa para un Envejecimiento Activo, en máster y también en máster Envejecimiento Activo y Saludable. Miembro fundador de la Sociedad Iberoamericana de Pedagogía Social. Esto es algo especialmente celebrado también y muy meritorio. Es bien sabido, Chayo, que de continuo pues, la pedagogía se asocia con la infancia y sin embargo aquí tenemos un ejemplo bien evidente de que efectivamente la pedagogía se extiende a todo el discurrir de la vida. Precisamente Chayo, toda su labor, sin soslayar cuanto tiene que ver con la infancia y la adolescencia, pero se centra fundamentalmente en sus estudios, en sus investigaciones y en su docencia en la pedagogía de los mayores. Miembro de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y en su seno miembro del Grupo de Educación Gerontológica. Es miembro también, con un servidor, de la Asociación Española Iberoamericana de Medicina y Salud Escolar y Universitaria, que preside el doctor Sáez Crespo, y dentro de esta, del Grupo de Educación para la Salud. Ha sido coordinadora académica o profesora de cursos impartidos en la Facultad de Educación de la Complutense y reconocidos como títulos propios: magíster en Gerontología Educativa y Social, experto en programas socioeducativos en instituciones de mayores y también experto en saber hacer proyectos pedagógicos para ámbitos de la educación social. Profesora de Educación para la Salud en un curso de posgrado y también de Salud Escolar en un curso de especialista. Ha participado en numerosos congresos, eventos, seminarios, cursos de verano diversos, sobre todo en el ámbito de la especialización de la educación social, de personas adultas y mayores, ocio y animación sociocultural, educación para la salud y pedagogía del humor. Aquí me consta, Chayo, que tienes al menos una publicación, un libro con nuestro amigo Jesús Damián Fernández Solís, un libro interesantísimo sobre pedagogía del humor. Tiene numerosos trabajos científicos publicados relacionados con la educación de las personas mayores, educación para la salud y educación social desde la perspectiva del aprendizaje a lo largo de todo el discurrir vital. Como son muchísimos, yo he elegido 3 o 4, que son los siguientes, porque había una relación inmensa. Envejecimiento, uno de este año, por ser de este año lo he elegido, 2018, Envejecimiento Activo, un cambio de paradigma sobre el envejecimiento y la vejez, publicado en la revista Aula Abierta de la Universidad de Oviedo, un monográfico sobre avances y retos en envejecimiento activo, precisamente la temática que hoy vamos a abordar. Otro artículo que es de 2017, de finales del año, Carácter científico y orígenes de la pedagogía social contemporánea, en la revista Iberoamericana de Educación, publicación de la Organización de Estados Iberoamericanos, que tuve el honor y la dicha de coordinar conjuntamente con nuestra amiga y compañera, la profesora Marlucia Meneses de Brasil, que está publicado, por cierto, en nuestra web. Están publicados ahí los 2 números, también el último de este año 2018. Y de 2016, la pedagogía social, una disciplina básica en la sociedad actual, de la revista Olos. La revista Olos es una revista que publica, Chayo, y aprovecho para decirlo aquí en público, y decírtelo a ti también en particular, del Instituto Federal del Río Grande do Norte. Es una institución pública muy vinculada a la Universidad Federal del Río Grande do Norte, donde trabajan los colegas que vinieron a nuestra facultad haciendo un esfuerzo ímprobo y también por su actitud generosa, que conoció también al doctor Sáez. Y yo no lo sabía, pero es una revista muy bien situada, la revista Olos, en el sentido de globalidad. Digo esto porque es que a nosotros, en el mundo académico, realmente pues, nos exigen estar en lo que denominan revistas de impacto. Yo siempre digo que no son todas las que están ni están todas las que son, pero bueno, realmente está muy bien posicionada esta revista Olos, sin que yo lo supiera, y fue una dicha el poder comprobarlo hace pocas semanas. Y también quería citar, además del libro ese que tienes con Fernández Solís, el doctor Fernández Solís,
el libro que tienes con Crespo, Grupos de debate para mayores, guía práctica para animadores, de la editorial Narcea, que es todo un clásico. Es todo un clásico, yo creo que ya has publicado algunas ediciones, han salido. Y además traducido al portugués, también en Sao Paulo, concretamente por Edições Loyola. También ha participado Chayo en diversos programas de radio organizados por la UNED. Esto es muy meritorio y yo lo celebro muchísimo. Hoy es el Día Internacional de la Radio. El otro día tuvimos aquí a una figura muy destacada periodística en Manzana de Oro, una persona muy vinculada a esta casa desde hace muchos años, que es Diego Carcel, gran periodista de Radio Televisión Española, fue director de Radio Nacional, si no me equivoco, y hace poco sacó una noticia figurada sobre él en el ABC, hace semana y media creo, donde recordaba, no sin zozobra, la guerra del Vietnam que tuvo que cubrir. Y la radio, indiscutiblemente, es un medio muy próximo, de gran alcance también, y muy necesario para estas labores pedagógicas que hemos de hacer. No digamos en determinados países, donde muchas veces la única palabra que puede llegar con un sentido estimulante y orientador es precisamente la radio comunitaria, que curiosamente nosotros vamos a la zaga de lo que acontece muchas veces en países iberoamericanos, y la radio educativa en definitiva. También ha colaborado en espacios de televisión española, sobre todo en la segunda cadena sobre educación para la salud en las personas mayores, y en la Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana, la ATEI, que yo tuve la fortuna de ser asesor psicopedagógico en los tiempos en que estaba nuestro amigo mexicano, el doctor Gerardo Ojeda Castañeda, y tengo unos recuerdos extraordinarios porque realizábamos unos programas con mucha ilusión y un gran entusiasmo, y además muy efectivos desde el punto de vista de la orientación. Y es posible, lo decimos sin ningún alarde, pero sí como una curiosidad, es posible que aquellos programas fuesen en su momento los programas de orientación con soporte tecnológico más de mayor alcance del mundo, porque la TEI, que ahora mencionamos por las colaboraciones de la doctora Limón, pues resulta que comprende nada menos que todos los países de Iberoamérica, y pocas digamos, asociaciones tienen ese soporte que comprenda tantos países. Es el órgano de expresión, o era, de las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno de todos los países iberoamericanos, por supuesto, también de Portugal y España. Y si tuviésemos que sintetizar en algunas palabras clave, como muchas veces nos piden los artículos de investigación, la trayectoria de Chayo, cuestión en verdad difícil, si no imposible, yo diría que estas palabras clave igualmente serían personas mayores, pedagogía social, salud, educación y humor. Me dejo algunas seguro, pero si me piden 5, yo me quedaría con esos 5 temas. La profesora Limón Mendizábal se ha especializado en esa etapa de la vida a la que, si la fatalidad no lo impide, hemos de llegar todos. Hace pocas semanas, uno de los primeros actos de este año, concretamente creo que fue el 9 de enero, pues lo dedicamos a presentar un libro aquí, titulado Jubilación y amparo sociojurídico de las personas mayores, de Gerardo Hernández y de María del Carmen Meléndez, que hace poco dio también una conferencia, la semana pasada, ella sobre otra temática, sobre el testamento, creo. Hoy hablaremos de las personas mayores desde una perspectiva eminentemente pedagógica. Si entonces era desde una óptica sociojurídica, hoy desde el punto de vista educativo, pedagógico. Hablaremos de una franja etaria sobre la que quiero leerles, si me lo permiten, unos bellos y sugerentes versos extraídos de un poema del premio Nobel José Saramago. Dicen así: ¿que cuántos años tengo? ¿Qué importa eso? Tengo la edad que quiero y siento, la edad en que puedo gritar sin miedo lo que pienso, hacer lo que deseo, sin miedo al fracaso o a lo desconocido, pues tengo la experiencia de los años vividos y la fuerza de la convicción de mis deseos. Muchas gracias a todos. Tiene la palabra el doctor Antonio Sáez Crespo. Buenas tardes. Después de la magnífica presentación del simposium, quiero señalar
sobre este acto que estamos hoy reunidos aquí, el día tan especial que estamos, el comienzo del año 2018, lo que significa para la Asociación Española e Iberoamericana de Medicina Escolar tener entre sus miembros el honor de trabajar con la doctora María Rosario Limón Mendizábal, pedagoga, educadora social, persona dedicada por amor a la investigación, a la que ha dedicado a lo largo de su trayectoria profesional y vital, y a actuar, se ha dedicado a estudiar para lograr actuar en los factores que influyen en el envejecimiento de las personas. En este mundo socioeducativo estamos entonces hoy de lujo, porque celebramos en el año 2018 el 60 aniversario de la Convención de Derechos del Niño. 60 años, donde Chayo, al menos en los últimos 30 años, ha sido el expediente de, junto con los colaboradores y profesores que vamos a mencionar ahora, que quiero hacer con él, aprovechando que está ella con nosotros, homenaje a ella y a Valentín, de cómo ha sido discurriendo estos últimos 60 años, porque iniciamos hoy con la primera sesión del año 2018, año que se celebra el 60 aniversario, el 60º aniversario de la declaración de la Convención de Derechos del Niño, celebrada en la ciudad de Nueva York, fruto después que Bosch Marín y Mr. Mas crean y fundan la UNICEF, por el cual le fue otorgado el Premio Nobel de la Paz. Bueno, es un español, bien medía unos 60 pajitas, pero verdaderamente un hombre muy importante, el doctor Bosch Marín, en aquella época. A esos fundadores de la Asociación Española, que inmediatamente de venir de Nueva York van a París, y en la Universidad de la Sorbona, los doctores Tolosa Latour, Saiz de los Terreros y Bosch Marín, en la Universidad de la Sorbona, crean la Unión Internacional de Medicina e Higiene Escolar y Universitaria. Posteriormente pasan los años y llegamos a la edad de los 70, edad que le llaman Carlos Saiz de los Terreros en la historia de la medicina escolar, la edad de oro del niño español, la edad de oro. La revista que se editaba era editada por la UNICEF dedicada al niño, a la infancia y al niño español. Bueno, en esta edad de oro tengo que destacar de estos fundadores el gran magisterio que hicieron, porque de ellos derivaron otros como alumnos que hoy son nuestros maestros, como Juan del Rey Calero, Aurora Medina, también otra española de altísimo nivel internacional, quizás desconocidos en nuestro país. Aurora Medina funda la Organización Mundial para la Educación Preescolar después de la Segunda Guerra Mundial. Hay muchos niños huérfanos en un medio social hostil, huérfanos, pasando hambre en países diezmados por la guerra, y empiezan a crear los preescolares, los parvularios se llamaban. Un libro famosísimo de conocimiento universal, la educación del párvulo. Aurora Medina, la inspectora de educación, junto con la profesora Limón. Familia, genéticamente, como veis, el tema de la educación, la salud, el medio social donde viven los niños, como a Chayo pues le viene genéticamente, tanto con su hermano, que también es médico y trabaja en el mismo tema. Otras personas, Aurora Gutiérrez, ¿quién no conoce la historia de la infancia? Esta enorme profesora de la UNED, una historia. Yahweh, un experimentalista, Yahweh, García Oz, Crespo, la doctora Galino, que hablamos de ella
hace un momento, grandes teóricos, unos ponían la teoría. Entonces médicos, pedagogos, psicólogos, experimentalistas, higienistas, todos trabajamos juntos. ¿Cuál era nuestro objetivo? Nuestro objetivo era la mejora del bienestar del niño, la mejora social. Por eso se llamaba medicina social. No se llamaba pedagogía social, educación social. No es lo mismo. La salud no depende del medio social. La educación no depende del medio social. Es lo mismo nacer en Marruecos que nacer en Madrid. El medio social es el mismo. La instrucción será la misma. La educación será la misma. ¿Estamos redundando o queremos hacer más hincapié en lo social y menos en lo biológico? Sí, esto lo sabemos desde principios del siglo XIX, de que la salud, la educación y el bienestar dependen del medio social donde vivamos. Incluso la esperanza de vida entre nacer en Madrid a nacer en Fez o en Marruecos hay 30 años de diferencia. Ser mujer en Fez o ser mujer en Madrid va a condicionar su vida, factores determinantes. A eso es a lo que se ha dedicado, como ella nos va a contar a lo largo de la conferencia de hoy. ¿Cuáles son los determinantes del bienestar? Fundamentalmente son los determinantes sociales. ¿Dónde vivimos? El régimen político. ¿Cuál es nuestro nivel de renta? ¿Cuál es nuestro nivel educativo? ¿Cómo es nuestra familia? ¿Qué estímulos, qué facilidades nos ofrece el medio donde vivimos? Por ello, este año 2018, aprovecho ya para anunciarles que están invitados a participar en esta refundación, en analizar cómo han ido, qué ha ocurrido en estos 50 años con todos esos fundadores a los precursores, de los fundadores Pons-Marín, Say de los Terreros, el profesor Palanca, a los actuales como Aurora Medina, Gutiérrez, Yagüe, García Oz, Crespo, la profesora Limón, Valentín, y el futuro. Porque no hablamos del ciclo de la vida, muy bien lo has dicho Valentín. La vida no es circular. Después de viejo yo no vuelvo al feto, y de feto a escolar, a joven. Cuando hablen del ciclo de la vida no saben lo que dicen. El discurrir, como muy bien decía, de la vida. Ni siquiera ni en inglés se les ocurre. Muchos españoles que hablan del ciclo de la vida. La vida no es cíclica. Y respecto a la doctora Limón y el énfasis que ha hecho en todos estos temas, ya lo tiene bien publicado en libros bastante famosos que podéis encontrar en El Corte Inglés, El arte de envejecer con humor, que esta verdaderamente es una aportación universal a este juego del envejecimiento activo y el envejecimiento con humor, con felicidad. O las dimensiones y actividades que promueven el envejecimiento activo, estado de salud percibido y ejercicio físico. Como ven ustedes, la educación no solamente es el campo de la instrucción, es algo mucho más. Son los estilos de vida. Es decir, cómo viven las personas. Análisis del bienestar psicológico y de salud percibida y la calidad de vida en las personas adultas mayores. Pero no vivimos todos en el mismo mundo. Los mayores, los niños, los jóvenes, no estamos todos influenciados por los mismos determinantes. Esto es lo que la doctora Chayo ha aportado a la historia de la ciencia, a la historia de las ciencias sociales. Pero es que yo creo que la medicina es una ciencia social, porque los principales factores que determinan la esperanza de vida son factores sociales. Pónganse ustedes de nacer en Cádiz o nacer en Tánger. La esperanza de vida, los modos de vida, la alimentación. Una niña de 14 años va a ser ya casada con un señor, cosa que una niña de 14 años en Cádiz pues va a tener las oportunidades de ir a la escuela, de ir a la universidad y todos esos factores sociales e inversión, que le llamamos inversión, no gasto, inversión que hace la comunidad. Luego ven que estamos utilizando trabajos del año 2011, 2012, 2013, estamos siempre hablando del mismo discurso. Bienestar psicológico en personas adultas mayores que en su tiempo libre reciben invitaciones para distraerse, la práctica profesional del educador social. ¿Qué debe hacer un educador social?
aparece una nueva profesión en España. No había ahorita de qué deben hacer a este respecto. Empowerment, no solamente en revistas españolas, yo no les quiero cansar, en revistas españolas, sino también en revistas internacionales. La doctora Limón, para nosotros es un honor que inaugure el año 2018 con este trabajo que nos va a comentar y va a explicar detenidamente el tema de la salud y la educación, la salud, la educación, que es lo mismo, la educación y la salud y la educación son dos caras de la misma moneda, ¿verdad? Una persona sin cultura, sin educación, sin preparación, difícilmente puede tener estilos de vida, saber qué es lo que le beneficia o no, y al revés. Y como les decía, ya desde el año 1900 y mucho antes, pues, por ejemplo, a principios del siglo la esperanza de vida eran 33 años, 1900, 33 años el hombre, 35 la mujer. Fíjense ustedes que en el año 1950 pasamos a 60 años el hombre, 64,3 la mujer. Y en el momento actual, pues el Instituto Nacional de Estadística, en su avance para el año 2018, calcula que al nacimiento, en el momento de nacer, los varones tendrán una esperanza de vida de 81 años y las mujeres de 84 años. Solamente viven más a nivel mundial las japonesas, las que tienen mayor esperanza de vida. Y bueno, ¿y cuánta es esa población? Sabemos que los escolares son el 16% de la población española. Vamos a ver la pirámide, cómo se distribuye. ¿Y por qué tiene importancia el tema que traemos hoy aquí a educación y salud? Y a bienestar, educación y bienestar. Bien, pues en estos momentos somos el 19,7, pero en el año 2020 seremos el 20,6. ¿Qué significa esto? Si el 15,6% son los escolares y los mayores son el 20,6, hay más mayores que niños. ¿Qué significa esto? Que por primera vez España lleva unos años perdiendo población. Se mueren más que nacen. Primer tema que es gravísimo desde el punto de vista demográfico, porque la principal riqueza de un pueblo son sus hombres. Se pierden. Segundo, mantengan ustedes el estado de bienestar. ¿Cuántos van a tener que trabajar para mantener una pensión? De aquí a 25 años ya nos lo decía nuestro rector, bien querido rector Rafael Pujol, ya hace muchos años, cuando hacíamos estos estudios demográficos, que iban a sobrar la mayoría de los profesores de la Universidad Complutense, que no crearan muchas plazas, iban a sobrar, de hecho sobran, iban a sobrar profesores de GB y de primaria. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? No grandes maternidades, vamos a necesitar hospitales terciarios que cuesten poco dinero para personas de avanzada edad, porque 1 de cada 5 van a tener más de 65 años, van a tener enfermedades crónicas. Esas enfermedades crónicas van a ser sostenidas por todos los contribuyentes y además tenemos que pagarles una pensión para que lleven una vida digna. Y además nos va a decir la profesora Chayo que además tienen que ser felices y tener buen humor. ¿Cómo? Esta es el quid de la cuestión. Yo creo que me enrollo mucho más que Valentín, pero es que como inauguramos hoy un año entero, pues ya me he descargado del año que me queda, me he descargado por lo menos medio año. Es verdad. Solo un dato, Antonio, y es que esta conferencia efectivamente se aplazó porque la doctora Limón estuvo enferma en el mes de enero y sigue ahora mismo en recuperación, prácticamente porque la semana pasada estuvo en cama, de manera que te lo agradecemos enormemente, ¿eh? Y también a Antonio, de manera que... Y las 3 palabras claves serían para mí, pues, superprofesionalidad, investigación, cariño y amor por lo que hace. Es una mujer muy apasionada, además de ser muy bonita por dentro y por fuera, porque pone el corazón en lo que hace. Además tiene la delicia que tiene una mamá
que ella la cuida, ¿no? Entonces, pues qué cosa más hermosa devolver a los padres lo que ellos te han dedicado a ti cuando eras pequeño. Entonces, hablar de población, educación, de salud, pues es hablar en realidad de lo mismo. Y es un placer que inaugures tú este 60 aniversario, que va a ser, estoy seguro, lleno de éxitos, lleno de aportaciones con todos ustedes, donde el centro asturiano pues va a ser un centro de difusión. Muchas gracias. De abajo, ¿no? Ah, de abajo. Sí, De abajo. De abajo. Y lo pasamos para aquí. Vale. No hay cosa peor que dar por micrófono. Ah, sí. Sí. Bueno, en primer lugar, buenas tardes, buenas noches. Y mis primeras palabras quieren ser de agradecimiento si quieres apaga la luz un poco porque se puede ver a lo mejor. ¿Sí? ¿Lo ven mejor? Sí. Mis primeras palabras quieren ser de agradecimiento, ¿verdad?, por esta presentación, por esta invitación del profesor Valentín Martínez Otero y del profesor Antonio Sáenz, y muchas gracias por esas palabras, esos pensamientos que habéis dicho sobre mí, que yo podría escribir sobre vosotros, siempre lo digo. Sois amigos, compañeros y personas de ciencia y personas muy humanas, que quizá sea una de las cosas más importantes de la vida. Siento que tuve que suspender la conferencia en el mes de enero, porque este año parece que todos las miasmas de la gripe me quieren estar conmigo. Tuve una gripe muy fuerte y después hubo una recaída, pero hoy estoy aquí con vosotros, con ustedes, y para mí es una dicha, y gracias por esta invitación, y en este centro asturiano que me encuentro como si estuviera en mi casa. Entonces, gracias, de verdad. La conferencia de título Envejecimiento Activo, algunas claves. ¿Se me oye bien? Sí. Para envejecer bien. ¿Se ve? Sí. Iré pasando un poquito rápidamente porque no me quiero extender más de 35 o 40 minutos. Mira, siempre es importante, todos los días aprendemos algo. Los aprendizajes nos llevan a cambiar, a modificar actitudes, a modificar hábitos, etc. Y siempre tenemos que estar abiertos al aprendizaje a lo largo de toda la vida. ¿Y qué aprendemos? Pues principalmente lo que nos cuestionamos, lo que nos interesa, lo que nos afecta, etc. Y yo creo que es importante el preguntarse, el interrogarse, el cuestionarse la realidad en la que vivimos, el tener curiosidad. Yo creo que la curiosidad es un valor a fomentar durante toda la vida. Entonces, les invito a que, espero que a lo largo de este tiempo, ¿verdad?, de esta conferencia, podamos ver o alguna idea que se replanteen o que adquieran nueva, etc. Yo me he hecho algunas preguntas que quisiera responder a lo largo de ella. ¿En qué sociedad envejecemos? ¿Qué factores influyen en la longevidad? Porque vamos a una sociedad, como muy bien ha dicho el profesor Antonio Sáenz Crespo, hacia una sociedad longeva, cada vez más longeva, y a una sociedad inclusiva, una sociedad en la cual tenemos que estar todos, las personas de todas las razas, de todas las condiciones, las personas con minusvalía, con diversidad funcional, etc. Y después analizaremos qué factores influyen en la longevidad, que estos factores están íntimamente ligados también a los factores que contribuyen a envejecer bien. Y analizaremos el concepto de envejecimiento activo
que es un nuevo paradigma educativo, las implicaciones que tiene este y los elementos, algunos elementos que contribuyen a envejecer bien, que después de la lectura de muchos libros, artículos, son cosas sencillas y que podemos aplicar a nuestra propia vida. ¿Qué características de la sociedad actual? Pues diría, primero, que la sociedad actual hemos logrado, una de ellas que pongo, dar más años a la vida. Pero lo que es importante es que cada persona, a nivel individual y a nivel social, debemos buscar dar más vida a los años. Vida con estímulos, con más relaciones, etc. También, ¿qué vivimos? Pues sin duda alguna vivimos en la sociedad de la prisa y del estrés. No tenemos tiempo para comunicarnos, para hablarnos. Y es muy importante hablar, comunicarse. También, quizá, el sedentarismo es otra característica de la sociedad. La alimentación inadecuada. Es muy importante alimentarse bien en todas las etapas de la vida, pero en la etapa de la vejez fundamental. También hoy venía en un periódico, leía hoy que habían cerrado algunos comedores de mayores, de centros de mayores los fines de semana. Pues realmente es muy importante que estén abiertos, porque un mayor solo pues apenas no se hace la comida y sale a comer, se relaciona, come bien, etc. También otro rasgo, la inmigración y la emigración. Los emigrantes pues han venido y trabajan mucho con personas mayores. La inmigración, hay muchos jóvenes que están saliendo a trabajar a otros países y cuando los padres sean mayores, la mayoría de estos jóvenes estarán en otros países distintos. Bueno, el riesgo de nuevos analfabetismos, tecnológico, científico, etc. Pero lo que requiere la sociedad en la que vivimos es concebir la educación como un aprendizaje permanente que se desarrolla a lo largo de toda la vida. Las tendencias demográficas en Europa, como en España y como en el mundo, ¿verdad?, realmente preocupan a la Unión Europea, porque la población europea envejece rápidamente debido, por una parte, al aumento de la esperanza de vida, pero también a la baja tasa de natalidad. Yo creo que es muy importante y se debería de potenciar más en España una política familiar, una política de fomentar la natalidad en España, indiscutiblemente. También disminuye la incorporación de la gente joven al mercado laboral. En esta transparencia, que los datos de 2010 son reales y los otros son ficticios, pero hechos sobre la base de unos datos, ¿verdad?, pues vemos cómo la población, por ejemplo, mayor en España, de 86, mayor de 65, en el año 2050 llegará a 148 millones de 86, y la población mayor de 23 millones a 56 millones. Pero quizá un dato preocupante que preocupa a la Unión Europea es también la población activa de 15 a 65 años, que también por la baja tasa de natalidad va disminuyendo. De 336 millones de personas, pues en el 2050 ha bajado a 298 millones. Y bueno, quizá son datos a tener en cuenta. Aquí, ¿qué se plantea? Es de España, necesidad de políticas públicas hacia las personas mayores. Estos son datos de 2016, que en España había 8.657.000 y, como vemos, el 18,4% de la población. Y siempre hay más mujeres a partir de 65 años que hombres. 1 millón y pico más a mujeres, 4.940.000, y hombres 3.717.000. Nacen más hombres que mujeres, pero después se va igualando. Y en la etapa de la vejez hay más mujeres que hombres.
Hay más viudas que viudas. Exactamente, sí. La esperanza de vida, que lo ha dicho el profesor Antonio Sáez Crespo, he querido decir, poner estas dos fuentes de la OCDE de 2017, que como Japón tiene la esperanza de vida mayor, 83.9, y si bien las japonesas tienen la esperanza de vida de 87 años. En España la esperanza de vida es de 83, es el segundo país con una esperanza de vida mayor, junto con Suiza, 83, y como bien ha señalado el profesor Crespo, 84.5 tiene la mujer y 81 el hombre. Otras esperanzas de vida de 2017 nos apuntan, pues, la India 68,3, Indonesia 69,1, Sudáfrica, pero pensé en recoger esta fuente de 2012 de años de esperanza de vida al nacer en distintos países, porque en el gráfico, este gráfico es muy significativo. Nos hablas, Japón sigue siendo la esperanza de vida mayor, y otros países, Australia, Canadá, España, Singapur, pero ¿qué países? La esperanza de vida en Nigeria, o en Zimbabue, o en Afganistán, o en Mozambique, o en Zambia. ¿Qué nos dice? Nos habla de desigualdades sociales, de desigualdades sanitarias, desigualdades educativas, etc. Porque una persona en Zambia de 38 años es una persona anciana, mayor, y entonces pues hay mucho camino por recorrer, mucho por trabajar y por hacer un mundo en el cual pues puedan desarrollarse también todas esas personas. Podemos decir en qué sociedad se hace mayor la gente hoy. Pues la vejez se ha socializado. A la vejez llegamos y llegan muchas personas, cada vez más. Antes el grupo era pequeño, ahora es un grupo mucho más numeroso, como vemos. Se envejece principalmente en contextos urbanos. En concreto, más en Madrid y Barcelona hay más de 1 millón de personas mayores, pero después, en los medios rurales, sí que la población envejecida es mayor en relación con la población que hay en ese medio rural. También se plantea el ocio como actividad, que veremos la importancia del ocio. Por supuesto, ha cambiado el modelo familiar, de ese modelo familiar extensa que vivían los tíos, o a veces los padres, los abuelos, etc. Pues cada vez ese modelo es más pequeño, más restringido. Se valora vivir independiente, se demanda ser tenido en cuenta, y especialmente ingresos económicos periódicos, las pensiones, que es un tema muy importante, porque que la persona mayor tenga una pensión es fundamental. Se ha hecho mucho, pero bueno, todavía podemos hacer un poquito más en la revalorización. Decíamos que una de las características de la vejez de la sociedad en la que vivimos es la longevidad. En España, ¿verdad? Había en el año 2017, según datos del INE, 17.423 personas mayores de 100 años. Y cada vez nos encontramos con personas que viven más de 100 años. Y lo importante es llegar a esta edad con calidad de vida, fundamental. Hace poco fallecía una persona mayor, un hombre de 113 años, que eran de las personas pues, más longevas del mundo. Y en la longevidad influyen, porque lo ha apuntado el profesor Crespo. Mirad, los genes que tenemos, la influencia que tenemos es de un 25%, frente a un 75% que son el medio ambiental, el medio social, los hábitos saludables de vida, etc. Entonces, es muy importante, ¿verdad? El profesor Francisco Mora, que es un profesor de la Universidad de la UCM, ¿verdad?, de Biodiversidad, apuntaba que este siglo XXI es el siglo del ambioma, de estudiar la influencia del ambiente, etc. Porque es determinante en muchos casos y en muchas enfermedades, y no solamente desde el punto de vista genético. Bien, 12 claves para envejecer con éxito. No las voy a apuntar, pues el ejercicio físico,
el ejercicio mental, que voy a coger una, viajar, me gustó, porque viajar nos abre nuevos espacios, nos abre incluso nuevos encuentros con personas. Realmente podemos viajar a otros países, pero viajar en España, o viajar, por ejemplo, que vayamos a Asturias, esos rincones tan preciosos, tan bonitos que tiene, o viajar a mi tierra, a Murcia, Cartagena, al Mediterráneo. Bueno, pues yo creo que es importante hacer un recorrido, el viajar. También él apunta no vivir solo, pero no tanto de vivir solo, que uno puede vivir solo, sino de vivir en relación con los demás, que es muy, muy importante para envejecer bien, relacionarnos con los demás. Y también dar sentido a la vida con agradecimiento. Yo diría que es muy importante, ¿verdad?, sentir la vida y vivirla con agradecimiento. Todos pasamos por esta vida muchas veces con pérdida de seres queridos que están en nuestro corazón, etcétera, pero sí que tener ese sentido de la vida, de ver lo positivo de la vida, que lo tiene, y lo positivo de las personas. Ursula Le Guin es una persona, una investigadora que ha trabajado durante muchos años los factores de longevidad. Y a mí me gusta esta transparencia, es de ella, por la interdependencia de unos factores con otros. Todos influyen. Si yo hago ejercicio físico, me influye en la mente, en las relaciones, etc. Y ella apunta factores genéticos, biológicos, pero también apunta otros factores, ¿verdad?, como es la actividad, como es la adaptación, la nutrición, y apunta el humor, el tener o intentar esa pedagogía del humor, hacerlo en la vida cotidiana, pues es muy importante y es un factor también que contribuye a la longevidad, y lo practicamos a veces poco. La nutrición, la educación, los intereses, etc. San Martín Pastorial, que son autores clásicos, ¿verdad? Yo me gustaría subrayar y además ellos lo señalan en primer lugar, la actitud optimista ante la vida, consideración de la muerte como un fenómeno normal. La pedagogía del optimismo debe estar presente en nuestras escuelas, en nuestra universidad, en distintos espacios, en todos, porque yo siempre digo que vivimos en un mundo, yo creo que es una sociedad poliédrica con muchas aristas, etcétera, ¿verdad? Pero muchas veces la melancolía, la tristeza, la decepción, etcétera, nos lleva a abandonar un poco, y es muy importante esa pedagogía del optimismo, esa actitud que es una actitud que se cultiva y nunca es tarde para cultivarla. Mantener una permanente actividad intelectual, evitar la vida sedentaria, evitar las tensiones emocionales, etc. Y también la Organización Mundial de la Salud, que en el año 2002 aportó el concepto de envejecimiento activo, que veremos en la segunda Asamblea Mundial del Envejecimiento, pone los determinantes del envejecimiento activo, determinantes que están íntimamente ligados a los anteriores enumerados. Pero hay dos determinantes transversales que se recogen, que es el género y la cultura. Lo apuntaba el profesor Sáez Crespo, que realmente es muy distinto ser hombre, mujer aquí, que a lo mejor en otros países, ¿verdad?, en África, etc. Este año en la clase de educación de personas mayores hay una chica brasileña, y ayer comenzábamos la clase y nos dijo ella, pues a los 15 años yo empecé a trabajar. Ella tiene ahora 22 años máximo, y dice, en Brasil empezamos a trabajar muy jóvenes, igual que tenemos los hijos muy jóvenes, y ella pues con 15 años empezó a trabajar.
Y determinantes, pues factores sociales, indiscutiblemente la alfabetización, la educación, la prevención, factores del entorno físico, la prevención de lesiones. Muchas veces las lesiones, las caídas que son determinantes en la vejez, ¿verdad? ¿Qué sucede? Pues a veces cuando reformamos la casa no tenemos en cuenta que vamos envejeciendo y realmente es muy importante. Factores conductuales, actividad física, alimentación sana, etc. Los espacios de aprendizaje a lo largo de la vida para adultos mayores han proliferado y son espacios evidentemente de acción socioeducativa, y son quizás los espacios que más conocemos de hace años son los hogares, el club del pensionista, las residencias, pero hoy día hay muchos espacios para mayores, pues los parques, etc. Y yo creo que un espacio estupendo es este centro, ¿verdad? Que es un rincón, como dice el profesor Valentín, es un rincón de Asturias en Madrid. Es un espacio de cultura, este centro, es un espacio de encuentro con los demás, es un espacio de formación, de relación intergeneracional, etc. Entonces, gracias Valentín por dirigir este centro, de verdad que también lo haces. Los modelos de vejez, pues vivimos ahora en el modelo de desarrollo de vejez principalmente, y el envejecimiento activo se enfoca desde el modelo de desarrollo. Quizá hemos ido dejando atrás ese modelo deficitario más asociado a un modelo médico-sanitario y no tanto educativo, en el cual el modelo de desarrollo, la vejez es una etapa más de la vida. No es una etapa la última, pero es una etapa más de la vida. Y es una etapa de desarrollo biográfico e histórico de uno mismo, en el cual la actividad siempre tiene que estar presente. Y es un tiempo de alguna manera de humanización, de encontrarnos con nosotros mismos, de procurar ser más felices, etc. Los desafíos de esa Europa envejecida, pues sin duda alguna se plantea la necesidad de una política que fomente el envejecimiento activo, porque viene el descenso de la población en edad de trabajar y el impacto en el mercado laboral, en los sistemas sanitarios, en la calidad de vida. Y en el año 2012 se celebró el Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional, porque es totalmente necesario el potenciar esa comunicación entre distintas generaciones, que muchas veces hacemos muchos compartimentos estancos. Cuando surge un concepto o cuando surge pues el descubrimiento de algo, previamente han habido muchos pasos, y aquí en esta génesis del concepto de envejecimiento activo, sin duda pues hay muchos, dos informes claves de la UNESCO, el de Aprender a Ser y el de La educación encierra un tesoro del 96, y distintas asambleas encuentros, etc. Destacaría la primera Asamblea Mundial del Envejecimiento, que se celebró en el año 1982 en Viena, y la segunda Asamblea Mundial del Envejecimiento en el año 2002, que se celebró aquí en Madrid. Y en esta Asamblea del 2002, la Organización Mundial de la Salud plantea el tema del envejecimiento activo, como la necesidad de que las personas, es un nuevo paradigma educativo que se define como el proceso que permite a las personas realizar su potencial de bienestar físico, psíquico y mental a lo largo de todo su ciclo vital y participar en la sociedad de acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades, mientras que les proporciona protección, seguridad y cuidados adecuados cuando necesitan asistencia. El envejecimiento activo va dirigido en un principio a todas las edades, si bien principalmente se trabaja en el tema también de la vejez. Pero, ¿qué es necesario frente al envejecimiento saludable? El envejecimiento activo pone el acento en la participación de las personas mayores en la sociedad y en el reconocimiento de esa participación. Es muy importante
el invertir en las personas para reforzar sus competencias y capacidades, que todos las tenemos y tenemos que reforzarlas. Y quizá el potencial de la gente mayor, de vosotros, ¿verdad? Y yo también, que soy mayor, esto no está explotado y no está considerado en la sociedad en la que vivimos. Y es necesario trabajar desde la escuela para la valorización de la persona mayor y que participemos todos en construir la sociedad en la que vivimos. El paradigma del envejecimiento activo tiene distintas características, pero quizá pone el acento en esa ciudadanía activa de participación de las personas en las cuestiones sociales, económicas, espirituales. Asume un enfoque intergeneracional, no separar generaciones, ¿verdad?, sino trabajar conjuntamente. Y también que se puede ser activo de muy diferentes maneras, cada uno según su personalidad, según sus intereses, según su trayectoria de vida. No todos vamos a hacer las mismas cosas, pero ver cómo cada uno podemos ser activos, de qué manera, y todos los días. Y también el nuevo modelo de sociedad que plantea es que las personas protagonistas de su vida en un quehacer proactivo. La actividad siempre está muy presente. ¿Qué valores sociales se plantean? Pues indiscutiblemente la autonomía personal. Tenemos que potenciar con el envejecimiento activo que las personas mayores sean autónomas. Y yo siempre digo, lo digo a los alumnos, que muchas veces favorecemos la dependencia del mayor. No, no hagas esto, no te preocupes, ya lo hago yo. No, no, si tú puedes hacerlo. No, siempre que una persona lo puede hacer, lo debe de hacer. Y muchas veces creamos seres muy dependientes. La participación, la solidaridad, la ciudadanía, el compartir, la colaboración, el sentido del humor, etc. Perdonen que vaya un poquito deprisa para no cansarles. Los pilares del envejecimiento activo, pues yo he añadido un cuarto pilar que digo, tendría a lo mejor que estar horizontal, porque los pilares son participación, salud, ¿verdad?, seguridad, cuando la persona necesita ayuda, ¿verdad?, que la tenga y que sea una respuesta desde las instituciones del Estado también y desde la sociedad. Y también he añadido el aprendizaje permanente. Creo que el aprendizaje tiene que ser la base de esos tres pilares fundamentales, siempre para irlos consolidando. La estrategia de la Unión Europea 2020, que es en la que nos encontramos, en esa estrategia el envejecimiento activo es una parte esencial de la Europa 2020, porque realmente se plantea la necesidad de aprendizaje permanente, de la innovación, de que las personas mayores participen y colaboren en actividades de la sociedad, etc. Y vamos a pasar a algunos elementos que contribuyen a la calidad de vida para un envejecimiento activo y para envejecer bien. Yo tendría en cuenta factores de longevidad y algunos elementos. Esta estrella, que no es mía, es de Rocío Fernández Ballesteros, es una catedrática jubilada de la Universidad Autónoma de Madrid. A mí, cuando la descubrí en uno de sus escritos, me gustó mucho y me gusta compartirla con vosotros. Ella plantea dimensiones personales y dimensiones socioambientales. Y en las dimensiones personales plantea, en primer lugar, la salud, que la salud es una cuestión médico-sanitaria, pero es una cuestión también personal, desde trabajar desde la prevención de la salud. Plantea las actividades de ocio, el ocio, como veremos con las distintas dimensiones. La satisfacción, ella dice que es necesario, de alguna manera, estar satisfecho con la vida de uno, con todas las limitaciones que cada uno tenemos en la vida y hemos tenido. Potencia también las relaciones sociales, fundamental, habilidades funcionales, apoyo social, etc. Entonces, siempre en la vida tenemos que ir buscando nuevas metas. Cuando una persona se jubila, o si ya está jubilada, ¿verdad?, a veces tenemos proyectos, no solamente cuando trabajamos de trabajo, sino otros hobbies, etc. Pero si no, cuando uno se jubila, tiene que redefinir
los proyectos que uno tiene y los planes que uno tiene. Porque siempre, y eso sí que se lo digo a los alumnos también, cuando uno termina la carrera tiene que tomar las riendas de su propia vida y decir qué camino quiero seguir, dentro de las posibilidades que cada uno tiene. Mirad, en los distintos artículos, libros, siempre se pone de manifiesto la importancia de las relaciones sociales, la importancia de hablar con los demás, de comunicarnos. Es fundamental el hablar con los demás. Y a veces, ¿verdad? Quizás las mujeres hablamos más que los hombres. No me gusta generalizar, ¿verdad? Pero la mujer muchas veces comparte, pues si tiene algún problema, alguna cosa con una amiga o con un familiar, y a veces el hombre es más retraído. No hablo en términos generales, a veces. Entonces, es muy importante el comunicarse, el hablar, las relaciones. Aquí, en estos grupos de referencia, son 3 ejemplos. ¿Quién envejece mejor? Pues la persona B y C. Con unos grupos tenemos más relación que con otros, pero sin duda alguna la persona que ve que tiene amigos, ¿verdad? Pues es muy importante los amigos, hay que cultivarlos. Y la persona C, pues participa, va a un grupo de deporte, a un grupo de voluntariado, viene a este centro, asturiano en Madrid, se comunica, se relaciona, etc. Entonces, a esta comida que ha apuntado antes el profesor Valentín, junto con una comida catalana. Exacto, con Siva. Y bueno, pues eso es muy importante, siempre, estar abierto a las relaciones, a comunicarnos con los demás, con los vecinos, etc. También, ante la jubilación, importante, como hemos apuntado, tener un proyecto de vida basado en el fomento de la independencia personal y en la educación social. Tener la persona que tiene proyectos, pero proyectos pequeños, no tenemos necesidad de proyectos grandes, pues la persona que tiene proyectos tiene salud, tiene ilusión, tiene futuro y tiene ilusión por levantarse y por hacer cosas, etc. Entonces, y eso favorece las relaciones, la convivencia, el compromiso personal y además la autonomía personal y sin duda alguna una vida útil para los demás. A mí el concepto triangular de salud me gusta mucho en el sentido de que la salud tiene la interdependencia de los factores. Cuando uno, por ejemplo, hace ejercicio físico, mejora enormemente la faceta mental, la salud mental. Y también en muchos casos ese ejercicio físico va, yo a veces voy al Parque de Santander y hay un grupo todas las mañanas que hacen ejercicio físico en grupo. Una señora voluntaria que dirige y ya cada vez hay más personas. Entonces, bueno, pues es la interdependencia de los lados y que se favorece el día. Apuntábamos el ocio. El ocio, yo creo que siempre tenemos presente y además cada uno podemos decir, con estas dimensiones, ya os digo que el ocio ha sido muy estudiado por un profesor extraordinario, el profesor Manuel Cuenca Cabeza, que fundó el Instituto de Estudios de Ocio de la Universidad de Deusto, que es un instituto pionero en estos temas. Y apunta, ¿verdad?, distintas dimensiones del ocio. ¿Cuáles conocemos más? La dimensión lúdica y la dimensión festiva. La dimensión lúdica, pues, es muy importante, el jugar a las cartas, al parchís, al dominó, al ajedrez, y a lo mejor lo podemos hacer en casa, ¿por qué no? Pues a lo mejor por la tarde o por la noche después de la cenita, jugar. Y siempre es muy importante. Yo, cuando digo el parchís, un paréntesis, Lola, que es una persona que trabajó en mi casa en Cartagena cuando era pequeña, ella tiene 87 años y dice, todos los domingos se reúne con las amigas en una casa a jugar al parchís.
todos los domingos. Y para ella, dice, esto es lo mejor de la semana, o de las cosas mejores. Nos hablamos, jugamos, deben de apostar pequeñas, nada, con cantidades irrisorias. Y la dimensión festiva, pues los bailes, los carnavales, etc. Quizás somos lo que más conocemos, pero también en estos momentos es la dimensión creativa del ocio, la relacionada con el espacio para formarse, la vivencia formativa y cultural. Y en esa dimensión creativa está muy presente este centro, que lleva a cabo numerosísimas actividades, numerosísimas conferencias, ¿verdad?, que siempre abren el panorama en muchos temas. La dimensión ambiental y ecológica, que nace del encuentro con diversos entornos, y qué importante, pues eso, viajar por Madrid, con mucho, que en Madrid también podemos viajar y conocer distintos espacios. Y también, ¿por qué no?, la dimensión solidaria. Yo creo que es muy importante, cada uno en la medida que pueda, dar algo de su tiempo libre a los demás. A veces se tiene que dar exclusivamente a la familia, la atención de los nietos, etc. Pero también se puede dar a una parroquia, a una fundación, a un vecino, visitarlo, etc. Bueno, estas dimensiones yo creo que es importante cultivarlas. Sin duda alguna los beneficios del ocio son muy grandes. Tienen propiedades psicológicas, de diversión, de pertenencia, propiedades de tipo educativo, de tipo social, gratificantes, etc. Propiedades estéticas, propiedades relativas al relax, que también es importante. Hay algunos factores, por decirlo de alguna manera, un poco finalizando, que posibilitan ese envejecimiento activo. Primero, ser protagonista de la propia vida. Nunca dejen de ser protagonistas, cada uno de nosotros y vosotros, de la propia vida. Aunque la persona sea dependiente, ¿verdad?, necesita ya la ayuda, eso ya es otro tema. Pero siempre que podamos, ¿verdad?, y en la medida que podamos, ser protagonista de la propia vida. Vigilar y cuidar la salud. La prevención es muy, muy importante y a veces nos descuidamos hacer chequeos, etc. La actividad física, como hemos dicho, la actividad mental. Actividades placenteras. Cada uno descubrir qué actividades nos gustan. Pues a lo mejor a mí una actividad que me gusta es tener un rato para leer el periódico, con tranquilidad, si se puede, ¿verdad? O escuchar música, o cualquier actividad, o tomar un café, bajar a la cafetería de al lado y tomar un café, actividades cada uno. Pensamientos positivos, fundamental, tener pensamientos positivos, para uno mismo y para los demás, porque si yo empiezo a decir yo no valgo para nada, es que no valgo para nada. Hay que ser positivo con uno mismo y con los demás. Conservar vínculos y relaciones, la relación es fundamental para el bienestar psicosocial. Participar en el entorno, estar presente en los acontecimientos que nos rodean, no desligarnos de la vida, que a veces nos vamos desligando, y ejercitar esa autonomía personal. Que hay muchas propuestas de aprendizaje permanente para las personas mayores, sin duda alguna, cursos de idiomas, uso de las TIC, acciones formativas, pero iba a decir, pues 3 talleres, taller de caligrafía, que mediante el arte de la escritura, hoy día, ¿verdad?, tu compañero Jesús Gabriel Fernández Solís, que es muy experto en la caligrafía, y él dice que es muy importante favorecer frente a estar todo el día con el ordenador o con el teléfono móvil, ¿por qué no? Y las personas mayores además que escribís de maravilla y que a veces pues desde pequeños se fomentó la caligrafía, pues también se puede hacer un taller de caligrafía que tiene muchos valores, o un taller que fomente el humor como área estratégica para trabajar con mayores, o también programas que profundicen en la inteligencia emocional y en los procesos de educación socioemocional, que en esto ha trabajado mucho el profesor Valentín Martínez Otero,
y ha escrito recientemente y publicado un libro en México muy interesante y que nos aporta mucho, junto con la profesora Leticia Gaeta. Eso, Gaeta. Gracias, Valentín. Y talleres también serían interesantes de abuelidad, porque es importante la formación de los abuelos y abuelas en relación con la atención y cuidado de los nietos y de ellos mismos. Pero los libros son las abejas que llevan el polen. A mí esta frase me gusta mucho, de una inteligencia a otra. Quien dice los libros dice una película, dice un periódico, una novela, etc. Y estos son pues estos libros que han comentado mis queridos compañeros y amigos, los grupos de debate para mayores y el arte de envejecer con humor, y los grupos de debate para idosos, que está publicado en Brasil y que han sido experiencias pedagógicas. Y quería terminar con dos pensamientos. Uno, con una persona para mí muy querida, muy apreciada, maestro mío, que ha sido y es el profesor Millán Arroyo Simón, que dice: feliz el mayor que ve acrecentarse en él el sentido del humor, de la ternura, la sensibilidad ante la naturaleza y la belleza, y mantiene en alza la curiosidad, el afán de aprender, de experimentar y de vivir. Siempre la curiosidad, el afán de aprender, etc., siempre tiene que estar presentes en nuestra vida. Y Kofi Annan, que fue secretario de Naciones Unidas en el año 2002, que se celebró la segunda Asamblea Mundial del Envejecimiento con la aportación del envejecimiento activo, dice: en África se dice que cuando muere un anciano desaparece una biblioteca. Tal vez el proverbio varíe de un continente a otro, pero su significado es igualmente cierto en cualquier cultura. Las personas de edad son intermediarias entre el pasado, el presente y el futuro. Su sabiduría y experiencia constituyen un verdadero vínculo vital para el desarrollo de la sociedad. Vuestra sabiduría, vuestra experiencia, sin duda alguna, es un verdadero vínculo vital que para este desarrollo de la sociedad en la que vivimos, que es tan necesario. Entonces, yo creo que las personas mayores sois, y ya vamos siendo, yo también voy entrando, muy valiosas, y es necesario que además, como dice Kofi Annan, son intermediarias entre el pasado, el presente y el futuro, y ayudáis a construir una sociedad más justa, más igualitaria y más feliz. Y gracias por toda la aportación que habéis hecho a lo largo de todos estos años de vuestra vida. Y por mi parte, aquí termino. Bueno, nuestras felicitaciones enfáticas y sinceras a la doctora Limón Mendizábal, a Chayo, porque ha sido una conferencia extraordinaria, ya lo sabíamos, magistral. Yo le tengo que agradecer enormemente el esfuerzo, porque realmente está en proceso de recuperación, tuvo esta recaída recientemente, y el mes pasado pues también. Ojalá que ya por muchos años pues no tengas esa gripe que te persigue, o te ha perseguido este año. Y realmente ha sido una conferencia fantástica, Chayo. Yo me quedo igualmente con todos los mensajes que nos lanzas, también con esa frase en la que nos decías que hay que ser como las abejas. Tú lo has sido, efectivamente, ¿no? Como una abeja que has llevado pues el polen, tu conocimiento, tu sensibilidad a todos los presentes. Yo me he estado fijando y realmente he visto mucha atención en todo el mundo, y todos esos mensajes calan y de alguna manera pues serán tenidos muy en cuenta para que realmente llevemos una vida mucho más activa, y aquellas personas que están entrando en esta franja así considerada de envejecimiento, pues que sea un envejecimiento, como lo decía la doctora Limón, para el acrecentamiento, para seguir avanzando, para seguir formándonos con la mayor ilusión posible, y desde luego para ahondar en ese proceso de humanización que has dicho.
¿no?, de desarrollo personal y por ende social. Tanto debemos a los mayores que necesariamente hay que contar con todos ellos. Nosotros tenemos, lo has dicho, Chayo, muchos mayores en el Centro Asturiano de Madrid, porque ocurre en todas las casas regionales. Incluso incorporamos hace pocos años, 2 aproximadamente, unos aparatos biosaludables para desarrollar en grupo. Algún compañero, Andrés Menéndez, decían, es que a lo mejor algunos tienen pudor. Luego estuve revisando la filosofía de esos aparatos, que justamente es para hacer en grupo, y ojalá que tengamos también alguna monitora espontánea como esta que tú has observado en algún parque madrileño, ¿no? Y en esa calçotada considera que es una experiencia singular realmente. Ya llevamos apuntados unos 110, ya se ha cerrado porque unos 110. Ojalá que el tiempo nos acompañe el sábado y tenéis que venir para otra edición porque es algo extraordinario, de los calçots. Bueno, ahora vamos a abrir un turno de unos 7 minutos, 8, de preguntas y respuestas. Si alguien quiere comentar algo, pues es el momento. Andrés Menéndez, adelante. Bueno, creo que tengo claro lo que es actividad. Todo el ejercicio físico, todo eso es actividad. Lo que ya no me queda tan claro es lo de sedentarismo. El sedentarismo se refiere a estar sentado, la actividad intelectual es sedentarismo. Primero, hay que tener presente una cosa, que todo órgano que no se ejercita se atrofia. Si yo no me muevo, estoy todo el día sentada en un sillón, puedo estar leyendo muchos libros o puedo estar ejerciendo esa actividad mental, pero es necesaria también la actividad física. Y la actividad física no significa ir a un gimnasio, sino se puede hacer la actividad de andar, que es fundamental. Todas las personas deberíamos andar 1 hora al día. Si se puede andar media hora, se puede andar media hora por la tarde o 1 hora por la mañana, cuando venga mejor. Pero el permanecer sentado, efectivamente, el leer es estupendo, pero si solamente uno ejerce la lectura y no se mueve de su casa, ¿verdad? Entonces eso es indiscutiblemente vida sedentaria que no favorece la salud. Si lo compaginas, Andrés, la lectura de esos libros con también hacer algún ejercicio, en el sentido de salir a andar, y se puede salir a andar solo o acompañado, porque mirad, en Murcia hicieron una experiencia muy bonita, que era que por barrios salían a andar y iban pues recogiendo a las personas mayores que se habían apuntado pues para andar 1 hora en determinados barrios, y así andaban juntos. Entonces siempre es necesario el ejercicio. A mí, por ejemplo, en los parques que ahora haya máquinas o cosas para poder pues pedalear, mover el brazo, etcétera, pues es estupendo. Y ahora hay muchos mayores que lo hacen, pero también muchos jóvenes que hacen esto. Entonces yo te diría que es necesario, si a eso le unes la actividad física, la actividad mental a través de la lectura, y si también lo compaginas con compartir esas lecturas con alguien, contárselas, pues yo creo que es fundamental. Me parece, no sé si te... No, bueno, bien, la lectura me parece fantástico, es una gran actividad, pero me refería al que trabaja, se pegado a un ordenador, que tiene 7 horas de... ¿Eso se considera sedentarismo, actividad? No, eso es muchas veces es un sedentarismo, pero ese sedentarismo que a lo mejor es necesario para trabajar completamente, tiene necesidad de trabajar, estar sentado 7 horas, pues a lo mejor puede hacer, si no todos los días, a lo mejor puede hacer algún día caminar, aunque sea media hora.
fundamental. Sí, y si me lo permites, no de ahora, ya desde hace unos cuantos años, décadas, la medicina del trabajo, la psicología del trabajo, incluso en aquellas ocupaciones, en determinadas empresas que pueden hacerlo, donde hay trabajos sedentarios, donde se pasa muchas horas sentado, tratan de compensarlo incorporando programas para realizar ciertos ejercicios en la línea de lo que dice Chayo. Es absolutamente necesario. Ya de una forma más poética, yo me atrevería a decir, en general, con Cervantes, aquello de el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Entonces conviene esto, ¿no? También los clásicos decían mens sana in corpore sano. Hay que compatibilizar. Nuestros aparatos saludables, que es una expresión un poco rimbombante, son esos aparatos que se ven en los parques. Los hemos incorporado y el otro día, con mucha satisfacción, iba por allí con el flamante gerente que tenemos y nos comentaron que se utilizan bastante. La verdad que estoy muy feliz, aunque ahora menos con el frío, pero cuando llegue la primavera tenemos 10 o 12 y fenomenal, la verdad que estamos muy contentos. ¿Alguien más quiere preguntar algo, comentar algo sobre la conferencia? Bueno, pues entonces agradecemos enormemente. Vamos a dar el micrófono para que cierre el doctor Antonio Sáez, pero yo quería de nuevo agradecer mucho a Chayo, la verdad, la sensibilidad que refleja en todo su discurso, ese conocimiento acumulado, sin perder por ello sencillez, que esto es muy importante, también la capacidad didáctica, un término que ahora tenemos que reivindicar, y además con toda sinceridad, porque además es lo inherente al maestro, al didascalos, y desde luego pues por toda esa dimensión social muy presente, y a la que se refería también el doctor Sáez al inicio, la dimensión ética de todo envejecimiento activo y todo lo que ella nos ha comentado en pos de esa calidad de vida. De manera que muchísimas gracias, y si me lo permites, Chayo, vamos a dar la palabra para que cierre. Pues declaramos inaugurado el año 2018 como 60º aniversario de la Convención de Derechos del Niño sobre precisamente estos temas que son la salud, el medio social, la educación, el bienestar, etc. Todos estos tópicos serán abordados durante este año 2018 y esperamos de ustedes pues sus aportaciones, sus trabajos, sus sugerencias, que para nosotros serán bienvenidas y podremos debatirlas en esta casa. Muchas gracias. Muchas gracias.